¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos y darle las gracias por reproducir este video. Mi nombre es Gustavo Macías, estudiante de la licenciatura en Derecho de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, cursando actualmente el cuarto semestre. En esta ocasión tocaremos el tema de la perspectiva de género, tomando como ejemplo un caso muy en particular, donde podemos encontrar la violación de derechos humanos y a su vez la violación del debido proceso en contra de Yakiri Rubio Aupart, la cual fue víctima de secuestro y agresión sexual en el 2013 en el mes de diciembre. Este suceso se llevó a cabo en la colonia Doctores de la Ciudad de México, al interior de un hotel de paso llamado Alcázar, en el cual participaron un par de hermanos, los cuales fueron los actores principales de este crimen, en donde la víctima fue sometida a agresiones físicas, insultos, lesiones con un objeto punzocortante, el cual le ocasiona varias heridas en las manos, brazos y uno de sus pechos, para posteriormente ser víctima de violación. Sin embargo, Yakiri, al enfrentar una agresión de esta magnitud y por instinto de supervivencia, al sentir este miedo de perder la vida, empieza a forcejear con su agresor, acto que le da la oportunidad de zafarse de él y debido al forcejeo le ocasiona una herida letal en el cuello, motivo por el cual su agresor, al percatarse de la gravedad de la situación, sale huyendo del lugar, no sin antes haber golpeado una vez más a su víctima. Yakiri, al ver la oportunidad de escaparse, sale casi desnuda del lugar, desesperadamente en busca de ayuda. Y momentos más tarde se encuentra con elementos de seguridad, los cuales la trasladan a una agencia del Ministerio Público para poder levantar su denuncia por ser víctima de una violación, donde unas horas más tarde se presentaría uno de sus agresores, reconociendo a Yakiri como la causante del fallecimiento de su hermano, el cual argumentaba que ella era amiga de su fallecido hermano. Sin embargo, los agentes del Ministerio Público hacen caso omiso a la denuncia por violación de Yakiri, convirtiéndola de víctima a ser acusada y procesada por homicidio calificado. Una vez dando un pequeño resumen de lo que sucedió en este caso, podemos tocar el tema de la perspectiva de género, donde nos damos cuenta que el sistema de gobierno y el sistema penal se vieron en una sublime incompetencia a la hora de aplicar las leyes de una manera muy deplorante, dejando al descubierto la poca preparación profesional y lo mucho que carecen estas dependencias de los recursos necesarios para hacer justicia, donde la víctima se convierte en acusada y fue injustamente discriminada por el simple hecho de ser mujer. Y sumado a esto, también fue catalogada como una prostituta, quitándole el derecho de presunción de inocencia, el cual nos dice que una persona es considerada inocente hasta que se le demuestre lo contrario, sin antes mencionar la serie de derechos que fueron violados en su contra, como el derecho al debido proceso para determinar la gravedad del delito, el derecho a la libertad personal, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y sobre todo la violencia de género, entre otras. Lo más indignante es que durante su proceso se omitieron muchas pruebas que no se tomaron en cuenta y las investigaciones necesarias para determinar su situación jurídica. Se le limitó el acceso a una figura defensora e incluso a tener contacto con sus familiares, convirtiéndose este suceso en una verdadera injusticia. A pesar de que unos meses después se le dio la libertad bajo fianza, denominando su delito como en legítima defensa, este fue un capítulo muy desgarrador para ella y para su familia. ¿Pero acaso eso fue suficiente? Si bien es cierto que la imputada fue liberada bajo fianza, ¿cómo se reparará el daño que le fue causado? Esta y muchas más preguntas nos podemos hacer sin poder llegar a una respuesta concreta. Y una vez más nos encontramos con la discriminación de la mujer y la violación de los derechos humanos, como se ha visto en este y muchos casos más. Pero no solo deberíamos enfocarnos en el tema jurídico, sino en un tema social y personal, donde este tipo de discriminaciones suceden en la vida actual y cotidiana, enfrentándonos a una desigualdad en todos los aspectos misma que deberíamos de cambiar, poniendo en tela de juicio una relación más equitativa entre hombres y mujeres, donde podamos tener las mismas oportunidades y dejemos de ver al sexo femenino
como inferior. Por eso es que debemos de entender la importancia de la perspectiva de género y tomar en cuenta que se ha convertido en una herramienta fundamental para combatir este tipo de atropellos e injusticias que enfrentamos muy a menudo los hombres y las mujeres. Porque no debemos de dejar de lado a los hombres, ya que existen muchos prejuicios donde se les discrimina y se les juzga por el simple hecho de ser varones, y estar involucrados en el famoso patriarcado que se ha impuesto socialmente durante mucho tiempo. Desafortunadamente, este no es un cambio fácil. Sin embargo, la perspectiva de género ha evolucionado poco a poco y se ha enriquecido por el feminismo y los movimientos sociales de desigualdad denunciando la violación de sus derechos, como lo podemos ver en el caso de Yakiri. Es demasiado triste darnos cuenta que para poder hacer que el Estado cumpla y desarrolle nuevas leyes para la protección de los derechos y de las personas, tengamos que soportar este tipo de atropellos e injusticias. Por eso es muy importante que nosotros como futuros abogados nos apeguemos a las normas y a buscar una justicia más equitativa y sin distinción de género. Y aunque no podamos encontrar todas las respuestas en el mismo derecho, empecemos por empatizar con las nuevas generaciones para tratar de erradicar esta práctica de discriminación y formar una convivencia social más equitativa sin llegar a dañar a las demás personas y que sea más justa. Por eso es que te exhorto a que hagamos conciencia y a que busquemos un país libre de discriminación y de prejuicios que poco a poco contaminan a la sociedad. También recordemos que para lograr un cambio debemos empezar por nosotros mismos, porque tenemos derecho a ser respetados, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de respetar a los demás. De antemano, les doy las gracias por su tiempo y espero que esta información les haya servido y nos pueda sensibilizar un poco y comprender sobre la importancia de la perspectiva de género. De mi parte es todo. Muchas gracias.